Bueno, vamos a ver el próximo tema, el tema de hoy, que es, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de enlace. Yo me imagino que este va a ser el último material nuevo. Yo voy a dar la tarea de hoy, es una tarea que tiene material de la semana pasada, creo que tiene más que solamente una parte del material de hoy. El miércoles yo quizás lo que hable de clase sea un repaso, y o quizás lo que dé de material nuevo, si doy algo el miércoles, pues no va a venir en el examen, y yo pensaría que entonces la semana que viene, pues podemos hacer la semana 8, pues hacemos el próximo examen. Vamos a ver aquí qué hay de material. Yo voy a dividir esto en dos. Espero que sean 2 videitos de media hora, porque lo del video de 1 hora, como que encuentro que la computadora es muy fuerte para que lo cargue después. Pero lo voy a dividir, yo creo, en 2 videos de media hora. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hablar de enlace químico. Fíjense que este es el mismo slide que hemos visto en todas las presentaciones, ¿verdad? La materia está compuesta por mezclas o por sustancias puras. Y las sustancias puras son los elementos y son los compuestos. ¿Y qué sucede? Y las mezclas, pues yo puedo tener mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son uniformes en todo su volumen, mientras que las mezclas heterogéneas pues no son uniformes. Por ejemplo, cuando usted mezcla aceite con agua, que no es uniforme, pero cuando usted mezcla sal con agua y disuelve la sal, pues entonces es uniforme, ¿verdad? Pero en los compuestos pues vimos los elementos, y los elementos eran átomos, pero cuando los átomos se unían, los átomos formaban moléculas. Y de eso es lo que vamos a hablar, de qué pasa cuando 2 átomos se unen. Nosotros vimos que teníamos un átomo de cloro y un átomo de sodio, y que cuando el átomo de sodio y de cloro se unían, formaban cloruro de sodio, otra sustancia diferente. Tenemos un gas, y el gas se une con un metal y forman una sustancia cristalina. Quiere decir que son 3 sustancias distintas, con propiedades distintas. Y ¿qué sucede? Yo les dije que cuando yo tenía átomos que se unían, yo simbolizaba esa unión usando una línea o una raya. Fíjense que aquí tienen 4 maneras diferentes de ilustrar una molécula. La primera es la forma más condensada, ¿no? La forma más abreviada, que ahí solamente dice qué átomos hay y cuántos hay. Dice que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero fíjense que en las otras 3 moléculas, 3 ilustraciones, nos dan más información, porque nos dice en qué posiciones están esos átomos. Yo tengo el átomo de oxígeno en el medio, y a cada lado tengo un átomo de hidrógeno. Pero también nos dice que esa molécula no es recta. Esa molécula está formando como una esquina, ¿no? Como un ángulo. Y se dice que esa molécula es una molécula angular, porque no está formando una línea recta, sino que está formando una esquina. Quiere decir que la segunda, la tercera y la cuarta forma de ilustrar moléculas nos da más información, porque nos dice también las posiciones en que están esos átomos. Y dijimos también la vez pasada que esas rayitas en general simbolizan 2 electrones. Quiere decir que entre el oxígeno y el primer hidrógeno hay 2 electrones, y entre el oxígeno y el segundo hidrógeno hay 2 electrones. Así que en general, esa línea que une 2 átomos, vamos a decir que simboliza 2 electrones. Obviamente ustedes saben de las clases pasadas que esos electrones son los electrones de valencia, ¿verdad? Porque oxígeno es de la familia 6, ¿verdad? Oxígeno es de la familia 6, hidrógeno es de la familia 1. Quiere decir que oxígeno puede hacer 2 enlaces, y que hidrógeno,
que es de la familia 1, solamente tiene un electrón de valencia, pues solamente puede hacer un enlace. Esas cosas pues nosotros también las sabemos, que los electrones que participan en las reacciones químicas son los electrones de valencia, son los que están disponibles para reaccionar. Aquí, ay, se fue esa fórmula, pero yo le arreglo cuando le dé, lo ponga esto para que ustedes lo vean, le arreglo eso ahí que tiene que estar, la fórmula está tapada. ¿Qué sucede, verdad? Aquí yo tengo en la primera molécula, que es amonia, yo tengo un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Tengo 3 enlaces, por lo tanto, cada una de esas rayitas va a ser 2 electrones. Pero, ¿qué pasa? Un electrón pertenece al hidrógeno y el otro electrón pertenece al nitrógeno. Y en el segundo hidrógeno, un electrón pertenece al hidrógeno y el otro electrón pertenece al nitrógeno. Y en el tercer hidrógeno, un electrón pertenece al hidrógeno y el otro electrón pertenece al nitrógeno. Porque recuérdense que nitrógeno es de la familia 5. Por lo tanto, que el nitrógeno debe tener 5 electrones de valencia. Pero fíjense que nitrógeno tiene 2 electrones arriba. Ahí sí quiere decir que ya ahí están 2 electrones de valencia y un electrón en el primer enlace con hidrógeno, otro electrón en el segundo enlace con nitrógeno y otro electrón en el segundo enlace con hidrógeno. Ahí tienen 3 electrones de valencia y los 2 de arriba ya están los 5, por eso es que nitrógeno es de la familia 5. En el otro caso, que es agua, ¿no? ¿Verdad? Esa es la molécula de agua. En el medio tiene un oxígeno, pero oxígeno es de la familia 6. Pues fíjense que arriba ya tiene 1, 2, 3, 4 electrones, que cada puntito de esos es un electrón. Tiene 4 electrones. ¿Cuánto les falta para completar 6? Le falta 2 más, ¿verdad? Pues uno está en el primer enlace y el otro está en el segundo enlace, porque esa rayita, la rayita que está entre el hidrógeno y el oxígeno, simboliza 2 electrones, uno que pertenece al oxígeno y el otro que pertenece al hidrógeno. Y en el segundo hidrógeno, pues la raya esa simboliza 2 electrones, uno que pertenece al hidrógeno y el otro que pertenece al oxígeno. Y ahí se completan los 6 electrones de oxígeno. ¿Y qué pasa en la tercera molécula con carbono? Que carbono es de la familia 4. Carbono es de la familia 4, así que tiene que tener 4 electrones de valencia. Pero fíjense que tienen una raya con cloro, otra raya con cloro, una tercera raya con cloro y una cuarta raya con cloro. Y en cada una de esas rayitas simboliza 2 electrones. Uno que pertenece al carbono y uno que pertenece al cloro. Así que si se fijan, como el carbono tiene 4 rayitas, pues quiere decir que tiene 4 electrones. Y esos son sus 4 electrones de valencia. El otro electrón de cada rayita, pues le pertenece al cloro. Y ahí tenemos esas 3 moléculas. Y nosotros en esta presentación lo que vamos a decir es algunas características que tienen esa forma de unir a los átomos. Y aquí lo que va a hablar es cuál es la teoría que han hecho los científicos de por qué ocurren los enlaces. Pues ellos tienen la teoría de que los enlaces ocurren porque esa es una forma en que los átomos adquieren estabilidad. Recuerden que nosotros hablamos de la ley del octeto, que la ley del octeto es que los átomos adquieren más estabilidad cuando tienen 8 electrones a su alrededor. Desde luego, hay algunos, la otra regla, que es la regla del dueto, pues es la regla que tiene que ver con las excepciones. Si ustedes se acuerdan, yo les dije en una clase pasada que helio era una excepción y que helio debería estar en la familia 2, pero como se parece más a los elementos de la familia 8, lo colocan en la familia 8. Entonces, como helio es una excepción, pues se tuvieron que inventarse una regla para helio. Y para helio, pues se inventaron, ¿verdad? Redactaron la regla del dueto, que dice que helio adquiere mayor estabilidad cuando tiene 2 electrones a su alrededor, porque eso es lo único que puede tener helio. Pero para los demás, pues aplica la ley del octeto.
¿Se recuerdan que nosotros fuimos familia por familia? La familia 1 tiene más que un electrón de valencia. ¿Por qué es más fácil? ¿Perder 1 o ganar 7? Ah, como es más fácil perder 1, pues entonces la familia 1 es positivo 1. Y la familia 2, ¿qué es más fácil? ¿Perder 2 o ganar 6? ¿Verdad? ¿Perder 2 para tener 0 o ganar 6 para completar 8? Ah, es más fácil perder 2. Ah, pues como pierdo 2, la carga de los átomos de la familia 2 es positivo 2. Familia 3, ¿qué es más fácil? ¿Perder 3 o ganar 5? Ah, es más fácil perder 3. Por lo tanto, los átomos de la familia 3 tienen una carga de positivo 3 porque prefieren perder 3 electrones. Y como los electrones son negativos, si yo pierdo partículas negativas, pues yo me convierto en positivo. Pero ahí caemos entonces en la familia 5, que la familia 5, que ahí está nitrógeno, la familia 5 tiene 5 electrones de valencia. ¿Qué es más fácil, perder 5 o ganar 3? Ah, es más fácil ganar 3. Por lo tanto, la carga más común de los átomos de la familia 3 es negativo 3. Con la familia 6, que ahí está oxígeno, pues ¿qué es más fácil, perder 6 o ganar 2? Es más fácil ganar 2, por lo tanto los átomos de la familia 2 mayormente son negativo 2. Y cloro, que ya vimos cloro ahí, que estaba cuando se estaba unido con carbono, cloro es de la familia 7 y que es más fácil, perder 7 o ganar 1. Ah, es más fácil ganar 1, pues entonces los átomos de la familia 7 prefieren ser negativo 1. Así que vimos que familia 3 y familia 5. Pues familia 3 es positivo 3, pero familia 5 es negativo 3. Vamos entonces. Ajá. Y entonces, ¿se recuerdan de los orbitales? Que los orbitales eran todas las posibles posiciones que podía tener un electrón. Pues fíjense lo que dice la teoría, ¿no? Esto es lo que dice la función de onda, que todas esas posibles posiciones de los dos átomos se suman. Y ahí entonces, en todo ese espacio pueden estar los electrones de los dos átomos. ¿Y qué sucede? Que entonces a este tipo de enlace donde se comparte el espacio, donde se comparten los electrones, se le da un nombre. Y ese es lo que se le llama que es un enlace covalente. Quiere decir que un enlace covalente es un enlace en el cual los electrones se comparten. Y aquí tienen los tres tipos de enlace que nosotros vamos a ver, ¿verdad? El primero es el del medio, que es el enlace covalente. En el enlace covalente, los electrones se comparten. El próximo enlace que vamos a ver va a ser el enlace iónico. En el enlace iónico no es que los electrones se comparten. En el enlace iónico los electrones se transfieren de un átomo al otro. Se transfieren de un átomo al otro. Y en el enlace metálico, los electrones no pertenecen a ningún átomo en particular, sino que los electrones se están moviendo entre los núcleos. Ahora, recuérdense que los núcleos son positivos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso. Quiere decir que los electrones en un enlace metálico, los electrones no pertenecen a ningún átomo en particular, sino que están libres de moverse de átomo en átomo. Y más adelante, pues vamos a ver eso más en detalle. Pero esos son los tres tipos principales. Hay más tipos de enlace. Pero pues, como esta es una clase de trimestre y es una clase que es un compendio, que hay que hablar de química orgánica y hay que hablar de bioquímica, pues no da tiempo de ver todos los tipos. Pero cuando cojan conmigo la clase de química inorgánica, pues ahí vemos más tipos de enlace. Aquí está la definición básica de lo que es un enlace covalente. Fíjese que dice que los electrones se comparten. Los electrones se comparten. Y a los electrones recuérdense que les gusta estar en parejas, ¿verdad? Y entonces, pues yo tengo los electrones que van a estar entre dos átomos. Ya vimos en la molécula de agua que yo tengo oxígeno y que tengo hidrógeno y que el enlace está uniendo los dos átomos, uniendo un par de átomos. También aquí habría que hablar de que se dice mayormente que cuando hay enlaces covalentes se forman moléculas.
cuando hay enlaces covalentes, se forman moléculas. Las moléculas, recuérdense que nosotros ya dijimos en clases pasadas que cuando un átomo se une con otro átomo, pues eso es una molécula. ¿Verdad? Dijimos que átomos, cuando hablamos de elementos, elementos eran que tenía una muestra que estaba compuesta por un solo tipo de átomo, ¿verdad? Y el átomo es la unidad más pequeña que conserva las propiedades del material. Pero cuando un átomo se une con otro átomo, forma una molécula. Y que yo podía tener átomos iguales. Si se fijan, ahí tengo, lo primero que aparece es una molécula de hidrógeno. Quiere decir que ahí yo tengo esa molécula que tiene dos átomos, pero la otra molécula es monóxido de carbono, y el monóxido de carbono también tiene dos átomos, pero son diferentes. Y la otra molécula es la molécula de cloro, que tiene dos átomos de cloro, que son iguales. Y la otra molécula es una molécula de ácido clorhídrico, que es hidrógeno con cloro, que también son diferentes. Quiere decir que esa molécula puede tener o dos átomos iguales o dos átomos diferentes. Cuando la molécula, fíjese que las cuatro moléculas tienen dos átomos, ¿verdad? Dos átomos. La primera tiene dos átomos de hidrógeno. La otra tiene un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. La otra tiene dos átomos de cloro. Y la otra tiene un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Pues esas moléculas que solamente tienen dos átomos, se le dice que son moléculas binarias. Así que esas cuatro moléculas que están ahí son moléculas binarias. Aquí están algunas características de los compuestos covalentes. Los compuestos covalentes no son buenos transmisores de electricidad. No transmiten bien la electricidad y tampoco transmiten bien el calor. Por ejemplo, dos materiales que son covalentes, pues por ejemplo son la madera y también el plástico, ¿verdad? Y ambos, ni la madera ni el plástico conducen bien el calor ni tampoco conducen bien la electricidad. Pues en general son blandos y no presentan resistencia mecánica. Pues eso lo que quiere decir es que usted los puede deformar, ¿no? Que si yo aprieto un pedazo de madera, le cambio la forma. Y si yo aprieto un pedazo de plástico, le cambio la forma. A eso es lo que se refiere. Aquí hay otras características. Los compuestos covalentes, bueno, yo no voy a hablar ahora de polaridad. Quizás hablaré de polaridad cuando cuando estemos en química orgánica y hablemos de las moléculas orgánicas. Podemos hablar de polaridad, pero no voy a hablar aquí de polaridad. En la última característica, pues está hablando de los puntos de fusión y de puntos de ebullición, que en general, es una generalidad, son generalmente bajos. Pero lo de polaridad lo dejamos para química orgánica. Entonces, aquí viene otro asunto, que en los enlaces covalentes yo puedo tener enlace sencillo, enlace doble y enlace triple. Enlace sencillo, enlace doble y enlace triple. Fíjense que en el primero, que es el enlace sencillo o simple, yo solamente tengo una rayita uniendo los dos átomos. En el otro tengo enlace doble y tengo entonces dos rayitas uniendo los dos átomos. Y en el enlace triple tengo tres rayitas uniendo los dos átomos. Quiere decir que en el enlace sencillo ahí solamente hay dos electrones, pero en el enlace doble ahí hay cuatro electrones, porque cada rayita son dos electrones. Y en el enlace triple tengo ahí 6 electrones. Enlace sencillo, 2 electrones. Enlace doble, 4 electrones. Y enlace triple, 6 electrones. Eso está bien bueno para un escoge, ¿verdad? Aquí tienen otros ejemplos de lo mismo, ¿verdad? Aquí tengo la molécula de nitrógeno, que es una molécula binaria, ¿verdad? Es una molécula que tiene dos átomos, es una molécula binaria, y en esta molécula binaria los dos átomos son iguales, nitrógeno con nitrógeno. Y fíjate que ahí están los 6 puntitos, quiere decir que si yo tengo 6 puntitos es porque son 3 enlaces, es un enlace triple. Ahora,
Y aquí tengo una molécula que no tiene dos átomos, ¿verdad? Esta molécula tiene dos hidrógenos acá, y al otro lado tiene dos hidrógenos también, y al medio tiene un carbono y otro carbono, así que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta molécula tiene 6 átomos. Y cuando una molécula tiene 6 átomos, yo puedo decir que es una molécula poliatómica, pero ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de moléculas, arriba yo voy a decir que es una molécula binaria y aquí yo voy a decir que esto es una molécula poliatómica, ¿verdad? Porque tiene muchos átomos y la de abajo tiene 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque tiene un hidrógeno y un carbono y un carbono y un hidrógeno, así que tiene 4. Así que también son moléculas poliatómicas. Quiere decir que arriba yo tengo una molécula binaria porque tiene más que 2 átomos y abajo tengo una molécula poliatómica, así que molécula binaria y molécula poliatómica. Pero fíjate entonces que la primera, la molécula de nitrógeno, pues tiene un enlace triple, pero la segunda, que es carbono con carbono, tiene un enlace doble, y la tercera, que es carbono con carbono, tiene un enlace triple. Así que yo puedo identificar los enlaces de acuerdo a las rayitas que tiene. El primero es un enlace triple, el segundo es un enlace doble y el tercero es un enlace triple. Y aquí también está hablando de características de los compuestos covalentes. Fíjate que ellos están hablando aquí de la forma del orbital. ¿Se recuerdan que el orbital era así redondo? El orbital S, que era el más sencillo, era redondo. Y aquí ellos lo que están analizando es que ahora la nueva molécula tiene mezclados los electrones de un orbital con los electrones del otro orbital. Pero fíjense que como es hidrógeno, tiene más que un electrón. Si miran arriba, hidrógeno tiene un electrón y el otro hidrógeno tiene un electrón. Pues cuando un electrón se une con el otro electrón, pues forma un enlace. El enlace iba a ser ese enlace sencillo. Y es una molécula binaria. Molécula binaria porque solamente tiene dos átomos. Y aquí tenemos también, esta molécula es una molécula poliatómica, ¿verdad? Es una molécula poliatómica porque tiene más de dos. Tiene más de dos átomos. Tiene hidrógeno, tiene hidrógeno, tiene hidrógeno, tiene tres hidrógenos y tiene un nitrógeno. Tiene tres hidrógenos y un nitrógeno. Y fíjate que el nitrógeno tiene un electrón solo, otro electrón solo y otro electrón solo. Quiere decir que el nitrógeno va a poder hacer tres parejas, porque a los electrones les gusta estar en pareja. Pues, ¿qué sucede? Uno de los electrones del nitrógeno se va a unir con el primer hidrógeno. El segundo electrón del nitrógeno, que está solito, se va a unir con el segundo hidrógeno. El tercer electrón de nitrógeno se va a unir con el tercer nitrógeno y se va a formar la molécula de amonio, ¿no? NH3, que ya esta molécula la vimos más arriba. Un nitrógeno con tres hidrógenos y va a ser una molécula poliatómica. Y aquí ahora pues vamos a tener una molécula con carbono y con hidrógeno, que también es una de las que está arriba, ¿verdad? Tengo el carbono. Carbono es de la familia 4. Quiere decir que el carbono tiene que tener 4 electrones solitos, porque es de la familia 4 y esos son los 4 electrones de valencia. Carbono, familia 4, 4 electrones de valencia. Pues si miran en la bolita del carbono, tiene un punto solo, 2 puntos solo, 3 puntos solo y 4 puntos solo. Pero ¿qué pasa con hidrógeno? Hidrógeno es de la familia 1, así que solamente va a tener un electrón de valencia. Pero ¿qué pasa? Cada electrón de carbono se va a formar una pareja con cada electrón del hidrógeno. Por lo tanto, quiere decir que carbono puede hacer 4 enlaces. Si miran a la derecha, está el carbono con las 4 rayitas. Cada rayita de esas significa 2 electrones. Y esos 2 electrones, uno es del carbono y uno es del hidrógeno.
uno es del carbono y uno es del hidrógeno. Uno es del carbono y uno es del hidrógeno. Uno es del carbono y uno es del hidrógeno. Fíjense en la izquierda, donde están los electrones, en vez de estar la rayita, están los puntitos, ¿no? Y cuando usted une punto con punto, pues ahí forma el enlace. Y quiere decir que eso es una forma de indicarles a ustedes que cada rayita de esas significa 2 electrones. Y entonces aquí vamos a hablar de lo de las moléculas binarias, ¿verdad? Aquí tenemos esta molécula, que es una molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno está hecha de 2 átomos de oxígeno, ¿verdad? Vimos que la molécula, ya hemos visto varias veces en varios slides, que la molécula de oxígeno está hecha de 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, es una molécula binaria. Es una molécula binaria. Y que yo les estamos hablando, como estamos hablando de los enlaces covalentes, pues el enlace que hay entre esos 2 átomos de oxígeno es un enlace covalente. Y la otra cosa es que como son 2 rayitas, como hay 2 rayitas, quiere decir que es un enlace doble. Es un enlace doble y que como hay 2 rayitas, pues entre medio de un oxígeno y otro oxígeno debe haber 4 electrones. 4 electrones. Entonces, ¿pero qué sucede? Aquí tenemos esta molécula que es CO2, dióxido de carbono, ¿verdad? CO2, dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene 3 átomos, así que ya no es una molécula binaria, es una molécula poliatómica. Molécula binaria es que tenga 2 átomos. Si tiene más de 2 átomos, va a ser una molécula poliatómica. Pero en este caso, pues yo tengo que entre medio del carbono y el oxígeno hay un enlace doble y entre el medio del carbono y el otro oxígeno también hay un enlace doble. Quiere decir que entre medio de cada del carbono y cada oxígeno va a haber 4 electrones. Yo le puedo preguntar, ¿cuántos electrones hay entre el carbono y el oxígeno? Pues va a haber 4 electrones. Y le puedo preguntar, ¿eso es un enlace sencillo, doble o triple? Usted me tiene que decir que es un enlace doble. Yo ya le voy a dar la molécula hecha. Usted no tiene que hacer la molécula, ¿verdad? Si estuviéramos en una clase de semestre, pues una de las destrezas de una clase de semestre es que yo le diga a usted, si usted tiene carbono y oxígeno, ¿qué molécula se puede formar? ¿Verdad? Pero aquí no hay tiempo para hacer eso, sino que aquí yo le voy a dar ya a usted la molécula hecha. Ahora yo sí le voy a preguntar, ¿ahí hay un enlace sencillo? ¿Ahí hay un enlace doble? ¿O ahí hay un enlace triple? Usted tiene que poder reconocer si es un enlace sencillo, un enlace doble o un enlace triple. Y también yo le puedo preguntar, ¿cuántos electrones hay entre esos átomos? Pues cuando yo le pregunte cuántos electrones hay entre el carbono y el oxígeno, usted me tiene que decir que hay 4, porque es un enlace doble. Y aquí estamos con nitrógeno, ¿verdad? Que también hemos visto nitrógeno en los slides más arriba. Fíjate que el nitrógeno también es una molécula binaria. Nitrógeno es una molécula binaria. Nitrógeno, el enlace es covalente, porque los electrones se están compartiendo. Y aquí tenemos un enlace triple, porque fíjate que entre nitrógeno y nitrógeno hay 3 rayitas, por lo tanto es un enlace triple y ahí debe haber 6 electrones, porque cada rayita debe simbolizar 2 electrones. Así que miren a ver qué bonito está eso para hacer unos escoges bien hechos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí pues esto es para resumir, ¿verdad? Que primero tengo un enlace sencillo, después tengo un enlace doble y después tengo un enlace triple. En el primero solamente hay una rayita, en el enlace doble hay 2 rayitas, en el enlace triple hay 3 rayitas. En el enlace sencillo solamente hay 2 electrones. En el enlace doble hay 4 electrones. Y en el enlace triple hay 6 electrones. Vuelvo de nuevo porque el segundo lo dije raro, ¿verdad? En el enlace sencillo hay 2 electrones. En el enlace doble va a haber 2 rayitas, quiere decir que tiene que haber 4 electrones. Y en el enlace triple va a haber 3 rayitas, quiere decir que tiene que haber 6 electrones.
2 electrones, 4 electrones y 6 electrones. Y me voy a quedar aquí porque entonces en el próximo video voy a hablar ahora de los compuestos. Fíjense que yo ahora solamente hablé de molécula binaria o molécula poliatómica, pero ahora en el próximo videito, que es la segunda parte de la presentación, voy a hablar de lo que es un compuesto binario y un compuesto poliatómico, que la definición cambia, por eso me voy a detener aquí. Bueno, nos vemos ahorita.